Bueno, Santiago, bienvenido en primer lugar y segundo, no te podés quejar porque hoy sí, con la cortina, con la presentación, todo pipí cucú. Sí, sí, me están agrandando y todavía no, no revalidé. ¿Cómo no revalidaste? El libro está, pero no con tus oyentes. Ah, bueno. Por el sorteo me decís. Sí, tal cual. Bueno, Está no. pendiente. Está pendiente, pero ya la semana que viene hacemos la entrega presencialmente. Es de la zona. El Así es, la afortunado. ganadora es de Pehuenco y bueno, se complicó la entrega, pero posiblemente la tengamos acá en el estudio la semana que viene. Bueno, perfecto. Bueno, ¿con qué seguimos hoy, Santi? Mirá, vamos a. Esto como vamos a retomar un poquito con lo que dejamos la vez anterior. Yo me acuerdo de las últimas cosas que comentamos del primer capítulo. Que había estamos hablando de la colonización de América, ¿no es cierto? Así es. A la llegada de Colón a América se encontró con una bula que le precedía y una que le sucedió, que hay 80 años de diferencia en el medio, que conforme a las cartas, digamos, de presentación o de legitimidad que el Papa Alejandro VI Borgia le había dado a la corona de Castilla para colonizar estas tierras, había una bula anterior de 1455 donde todos los que no eran europeos no eran considerados, eran no humanos, y la de 1537, una papa de Paulo III, que los declara seres racionales dotados de un alma, pero... Cuánta generosidad, ¿no? Sí, hay que ver también la época, ¿no? O sea, Sí. La visión de las naciones imperialistas siempre tienen esta disyuntiva de civilización o barbarie. De los griegos para acá. Claro, pero las civilizaciones se reconocen ellos. Sí. Nosotros, lo que dice Jauretche, y va a estar en unos capítulos más adelante, es que nosotros tomamos el mismo principio, pero al revés. Sí. La civilización está afuera y los bárbaros somos nosotros. Claro, no somos un país colonizado, sino un país colonial propiamente dicho, en ese sentido. Tal cual. Sí se dio el debate de que si éramos siervos o vasallos, y los puso en condición de siervos y declaró al indígena como incapaz. Eso es lo que justificaba después el sistema de encomiendas. Y como habíamos arrancado a ver, ese sistema de explotación económica, esa contraprestación, desde el punto de vista, tenía dos betas, digamos. Sí, hagamos un paréntesis acá y volvamos a la primaria cuando nos hablaban de la mita, la encomienda y el yanaconazgo. Sí. Nos hablaban de las tres, ¿no? Porque digo, a veces uno dice la encomienda así suelto y no sabe bien de qué habla. Es una forma de producción propia de la América colonial. Tal cual, o sea, a diferencia de otras naciones colonizadoras, como pueden ser la inglesa, la holandesa y la francesa en Norteamérica, que ellos exterminaron a las poblaciones aborígenes, porque más bien su sistema de colonización representó un éxodo. Ellos se mudaban directamente, las familias enteras, hasta con todo su bagaje, los enseres de o sea, era una mudanza, digamos, fue un éxodo. Este concepto lo toma Scalabrini y leyéndolo a Vialé Macé, no tengo dudas que Scalabrini Ortiz leyó a Vialé Macé antes, por una cuestión temporal. Él refiere el mismo, la naturaleza la describe de la misma manera, ese acontecimiento. A diferencia de España vinieron hombres solos, lo que se produjo esa misturación, dicen los portugueses, esa mezcla, ese mestizaje, que alumbró una raza nueva, mestiza, que son los criollos. Ajá. ¿Por qué hago este precedente? Porque si la naturaleza estaba constitutivamente parte del proceso de colonización, la explotación económica, era obvio que iban a necesitar mano de obra. Y a diferencia de los ingleses, que después de exterminar a las poblaciones autóctonas importaron mano de obra esclava negra de África, los españoles sometieron y organizaron a su vez, en beneficio de la corona, el sistema de trabajos, pero con población aborigen. En este caso, yo les decía, había dos aspectos, dos brazos: el aspecto económico
y el aspecto, llamémoslo cultural. Dentro del aspecto cultural, obviamente estaba el compromiso de educarlas o de inculcar. Acá las palabras tienen fuerza simbólica, Sí. Porque una cosa es decir, yo, no sé, ahora que está vigente el tema de Crimea, los rusos invaden o reincorporan. No es lo mismo decir anexaron Crimea que reincorporaron a Crimea. Entonces, y como yo ya adelanté, no tengo una postura ni prohispánica ni indigenista, trato de, en casos tan controvertidos como porque no es un terreno fácil donde uno incursionar, hay que tener cuidado con la connotación que las palabras implican. Entonces, en este proceso de colonización y de explotación económica, de hecho, el personaje que llama y que titula todo el capítulo es Fray Bartolomé, que él denuncia los malos tratos que eran sometidas a la población autóctona. Y acá lo interesante es que en este aspecto de evangelización, que era la obligación que tenía el encomendero, digamos, a la persona a quien le encomendaban, le daban tierras a merced y le daban la tierra con la gente adentro, que eran los indígenas, los aborígenes, y que explotaban y sobreexplotaban. Lo que Fray Bartolomé denunció, y quizás acá los críticos de él, lo que se puede llegar a significar que quizás haya exagerado los malos tratos, quizá para llamar la atención de la corona que lo logró. Ajá. No creo que haya sido todo, porque los hispanistas dicen que eso fue el nacimiento de la leyenda negra, de los cuales se agarran después franceses, holandeses, ingleses para criticar al Imperio Español, que de eso también hay. Pero él, lo que Fray Bartolomé decía es que filosóficamente, o sea, si el cristianismo predica la bondad, y si todos somos iguales, somos hijos de Dios, quiere decir que somos hermanos, pues tenemos el mismo Padre. Entonces a un hermano hay que persuadirlo, hay que predicar con el ejemplo. Digamos, él decía una frase que la adhesión al cristianismo tiene que que la voluntad tiene que seguir al entendimiento, a la razón. Hay que coaptarlo por buenos métodos, no a la fuerza. Y bueno, ahí hay testimonios de dos clérigos que le han precedido, que uno es Fray Pedro de Córdoba y Fray Antonio de Montesinos, que no son tan conocidos como Fray Bartolomé. Ya había dicho que Fray Bartolomé fue confesor de la reina Isabel, y eso le hacía tener una llegada más directa a la corona, y evidentemente la reina le prestaba mucha atención a lo que él denunciaba. Ahí en el libro están detallados, transcriptos, pasajes enteros de los tratos, de los vejámenes y de todo lo que eran víctimas los aborígenes en América, en distintas regiones. Si bien él no incursiona, porque ahí relata de distintos territorios de Venezuela, de Centroamérica, de Guatemala, de diferentes lugares, él recepciona esas quejas y las lleva al nivel, digamos, lo que sería el estadual, digamos, lo que sería la corona española. Y eso generó una modificación, una adaptación de las vigentes leyes de Indias, con las llamadas leyes de Burgos, que trataban de mejorar la penosa condición que estaban los indígenas. Pero como pasa generalmente en la política, la realidad vence la teoría, y todas las mejores intenciones positivistas del papel, evidentemente en la práctica se distorsionaban en la práctica. Tal es así que él dice, lo que Fray Bartolomé dice, para los encomenderos era una misión casi imposible, digamos, la evangelización de los aborígenes, porque no solamente que no estaban capacitados, porque la visión principal de los encomenderos era la explotación comercial, sino que no tenían las herramientas necesarias, ya que cuando los españoles llegan a América no había una Biblia escrita en castellano. O sea, el Concilio de Roma, en el año 300, y esto sí estoy leyendo, son machetes, pero en el libro está detallado. Yo acá me anoté, como le dije la otra vez, uno en la radio tiene esta ventaja, ¿no? Cuando tiene que leer un apunte no tengo tanta memoria.
en el libro se consigna que en el Concilio de Roma, en el año 382 de nuestra era, se había oficializado lo que se llamaba la Vulgata Latina, que era una versión incompleta de mandamientos y de los salmos, ¿no? Pero era la versión oficial. Después, en el 419, uno lo dice así en el tiempo, pero a la distancia es poco tiempo, claro. El Concilio de Cartago prohíbe la traducción a las distintas lenguas vernáculas. Había una que daba vueltas, que era una versión mejorada de la Vulgata Latina en el siglo XIII, que era la famosa Alfonsina, que era la versión mejorada del rey famoso Alfonso X el Sabio. Ajá. Pero la más completa, ¿no?, que de un tal Casiodoro de Reina, es del año 1569, o sea, muy posterior. Muy posterior a cuando el español inicia el proceso de colonización, que traía aparejada teóricamente la obligación de evangelizar a los indígenas. Fíjense qué curioso, porque acá es donde hay que empezar a cotejar. La imprenta ya de tipos móviles, la de Gutenberg había sido creada en 1450. La primera imprenta en España es en Segovia, 1472. Sin embargo, Casiodoro de Reina, que era español, la imprimió en Basilea, en Suiza. Bueno, pero a ver... Y la Biblia escrita en castellano. Si lo ponemos en contexto, no resulta tan difícil de comprender, porque hasta hace 50, 60, 70 años la misa se daba en latín. Sí, bueno, yo revelaría mi edad, digamos, pero yo cuando era chiquito recuerdo haber ido la primera vez que me llevaron a la Basílica de Luján, y no solamente se daba en latín, sino que el cura estaba de espaldas a la gente. Mirá, bueno, este es el momento que yo digo, se te cayó el DNI, y me corrijo, digo, se te cayó la libreta de enrolamiento. No, enrolamiento no, pero bueno, ahí hay otro detalle también. No, libreta de enrolamiento no tuve. Guardo la de mi viejo, la de mi abuelo, pero esa venía el himno, el escudo, eran muy lindas, ¿eh? Mirá. Pero se llaman de enrolamiento justamente porque se enrolaban los sí. muchachos en servicio militar. Sí. Por eso lo de la mujer, en la libreta cívica. Cuando votó con Evita. Sí, que fue un proceso que se hizo en muy poco tiempo, increíble. Sí, sí, y que los socialistas históricamente siempre reclamaban el voto de la mujer, pero cuando lo propuso Eva Perón votaron en contra. Qué raro. Bueno, es como los troscos de hoy en día. Pero eso no está en el libro. No está en el libro eso. Hay una cápite que yo pongo algo de muy suavemente, no digo lo último, sí. las posturas ultraizquierdistas. Sí, lo que voy a decir es también, porque cuando hablaba de imperialismos generadores, digamos, que no todo es destrucción y si no algo dejan, hay una antinomia entre que pareciera que la colonización inglesa en Estados Unidos eran los Ingalls, eran familias amorosas y caritativas, y acá vinieron Atila, los hunos y todo eso, y nada más lejos ni antagónico que la realidad. Ellos sí tienen que falsificar su historia para construir prestigio y para no sentir vergüenza de las atrocidades de su pasado. Si tiene que mentir, miente, no hay problema. El Día de Acción de Gracias. Por ejemplo, ¿lo conocés? Contalo vos, pues hay una cápite que lo pongo. No, por Thanksgiving favor. Day. Claro. Que se lo vende como que los aborígenes los recibieron y les dieron de comer, y en realidad es que le sacaron las tierras y le sacaron todo. No, le sacaron las tierras, los mataron. Claro. Y la primera misa que se da es un día de acción de gracias por nuestra victoria. Claro. Ellos los cortaron y celebran como que los ayudaron, que se alimentaron, que dice yo, fue un exterminio. De hecho, no hay en el este de Estados Unidos, Cherokee, Seminola, yo ahí nombro en otro capítulo, se ha exterminado esos indígenas. Los únicos pueblos originarios en cantidades que todavía permanecen en Estados Unidos son, no solamente hablaban castellano, sino que estaban cristianizados, que son los del oeste. El 54% del territorio estadounidense actual era de España. Toda la zona este, y si no, fíjate los nombres de la cosa. Claro, Los sí. Ángeles, San Diego, Santa Bárbara, San Bernardino, todo eso era España. Sí. Bueno, yo suelo tener estas lateralidades y después volvemos al origen. Bienvenida sea. Entonces ahí dijimos, Fray Bartolomé decía, si no tenemos una Biblia en castellano, como para qué, completa, veraz, como para sacando los mandamientos y algunos salmos y algunos pasajes del Nuevo Testamento, era difícil que hubiese, que el encomendero, teniendo la orfandad, los propios clérigos, con más razón, un emprendedor comercial, digamos que su objetivo obviamente era otro. Pasó...
hubo un antagonismo, hay un capítulo que yo le dedico, después de explicar cómo era la encomienda, los horarios, el trabajo, cómo era la mita, cómo era el régimen en las minas, cómo de la explotación y el detalle y párrafos de la brevísima de Fray Bartolomé, que es de las misiones jesuíticas. Las misiones jesuíticas, paradójicamente, obviamente tomando prestado, al final de cada capítulo yo pongo la bibliografía que he seguido, no soy original si digo que la base de su éxito fue el origen de su desdicha después, porque el sistema de producción era antagónico y contraproducente tanto para la colonia de Castilla como para la colonia portuguesa. Por eso se pusieron de acuerdo en eso, más allá de fijar los límites de Tordesillas, en exterminar las misiones jesuíticas, porque era un sistema de producción, distribución y consumo distinto, tanto al de la encomienda como al de la, yo no diría servidumbre, sino de la esclavitud en Brasil. Es cierto que nosotros, entre comillas, si se quiere, nos pudimos dar el lujo de eliminar, más que la esclavitud, era la libertad de vientres, o sea que eran libres los hijos nacidos de esclavas, hasta la promulgación fehaciente de la Constitución del 53. Ciertamente es que en Brasil recién eso se dio en el año 1888. O sea, pasaron muchos años después. Lo que pasa también es cierto que el sistema de producción ganadero, sobre todo en la Argentina, que no existió la esclavitud, no permitía, digamos, el uso intensivo de mano de obra, cosa que en Brasil, con el cacao, el café, el arroz y toda su producción, la mano de obra negra esclava era fundamental. Así que ahí hay un capítulo dedicado a las misiones jesuíticas y después hay una parte que hablo de lo que se llama, ¿sí? No. La leyenda negra, que yo digo, bueno, será negra para los españoles, porque para los ingleses, para los franceses, para los holandeses era un arco iris. O sea, yo digo, eso fue escrito en la imprenta de los luteranos alemanes, difundidos por los anglicanos ingleses, se benefició los calvinistas holandeses. Claro. Porque en realidad, si es por matar, ellos mataron 10 veces más que la Inquisición. Sin embargo, el que se lleva todos los números es la Inquisición española, claro, porque el español obsesivo en documentar todo. Entonces se dejó pegado, está confeso. Uno va ahí y dice cómo era la tortura, cómo era la confesión, cómo era esto, cómo era el otro. Los tipos no, te subían al... se ve en las películas. La guillotina apareció después de la Revolución Francesa porque era un medio humanitario, porque a todos los mataba igual. Pero a los otros le cortaban la cabeza con el hacha y el que tenía más plata le daba al hachero, para que la afile. Para que la afile, para que sea la primera cabeza cortada y no sufra, porque si no el último le daba 20 machetazos para matarlo. Entonces, iban al cadalso y le pagaban una propina al verdugo para ir primero. O sea, por eso la guillotina iguala. Siempre este tipo de comparaciones hay que hacerla con respecto al lugar en un contexto. En un contexto histórico. Sí. En un contexto histórico. Por eso digo que aunque parezca mentira hoy en día, hace 500 años la conversación esta a nivel académico se dio en España que si era naturaleza humana los aborígenes. Una vez que se les reconoció eso, después de 82 años de estar vigente la bula anterior, se les reconoció humanidad, se los declaró siervos de Castilla, no vasallos, y obviamente había una relación de subordinación objetiva. En lo que yo digo, bueno, esto es en el aspecto de la versión depredadora de la conquista. Y lo que nos queda después es la versión generadora. Y hay dos hechos que voy a significar y que si después lo retomaremos el lunes que viene, que son dos eventos que los propios españoles ignoran por completo, pero por una vagancia intelectual, ¿no? Porque yo ya le dije que los que le escribieron la historia a los españoles fueron los ingleses, que es la fundación de 28 universidades hasta el año 1800, que en el libro están detalladas las 28, entre las cuales se encuentran en la Argentina la de Córdoba, después hay en todo América, en México, Bogotá, Venezuela, Lima, Chuquisaca, Quito, en fin,
28 en total, con la fecha de fundación, y no solamente se enseñaba teología o ciencias sociales, también se enseñaba astronomía, matemática, botánica. Y el otro hecho, que este sí, de 10 españoles, 9 lo ignoran, que es la primera campaña de vacunación internacional, que es la llamada Expedición Balmis, que se hizo entre el año 1803 y 1806, a raíz de las secuelas, que eso sí podría decir que son daños colaterales, los fallecimientos por la viruela, que hicieron estragos sobre todo en la población infantil en nuestro continente. Balmis, que era el médico cabecera de la corona, parte una expedición del puerto de La Coruña, a cargo del médico que lo secundaba, Salvani, y una enfermera que es muy famosa ahora en España porque han fundado un hospital, creo que hace poco en México, que se llamaba Beatriz Sendal, es el apellido seguro, Beatriz Sandal creo que es, que ella era titular de la Casa de Niños Expósitos, de niños abandonados, huérfanos, y hizo una cadena para pasar el virus vivo, porque era difícil traspasarlo artificialmente, infectando artificialmente en cadena de a 2 chicos cada 10 días en los 3 meses que duraba la travesía en aquel entonces, para que llegara el virus vivo de la viruela a América, y se inició una campaña de vacunación extraordinaria que llegó de la de Salvani, que vino para el sur hasta Cochabamba, falleciendo muy joven, y Balmis se fue desde Centroamérica hacia el norte en México. Y no contento con esto solamente, se embarca en el famoso galeón de Manila y cruza todo el Océano Pacífico, llamado Lago Español, y llegan hasta China. Llega a vacunar en Cantón y en Macao. Una cosa extraordinaria. Bueno, los españoles no lo saben, ellos saben de la Armada Invencible que le ganaron los ingleses, y no saben de la epopeya de Cartagena de Indias, por ejemplo. Que no es poca cosa. Bueno, Santiago, seguimos el lunes que viene. Bueno, siempre queda poco tiempo, pero seguiremos acá al pie del cañón. Así es. Hasta acá la columna de Santiago Dávila, El mito del paraíso perdido.